Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a más un vídeo sobre la motivación en el cuidado de personas mayores con Alzheimer o con otras demencias. Si ya me conoces de hace tiempo, sabes que todo el contenido que comparto pues va en este sentido, ¿no? En ayudar a que la persona esté más participativa, más colaborativa, que acepte más la ayuda, porque eso, ¿no? Es motivación y eso es una forma de facilitar el cuidado. Y si acabas de llegar aquí, bueno, yo soy Camila, soy familiar de una persona mayor con Alzheimer y también pues creadora de Refréscame la Memoria y del método Serena, donde junto al equipo pues acompañamos a otros familiares que necesitan apoyo y recursos para conseguir motivar a la persona que cuida, ¿no? Para entenderla, para saber cómo tratarla mejor y que los ánimos pues sean más elevados. Y por eso el tema que vamos a profundizar, que vamos a hablar hoy, es un punto, el punto de entrada, ¿no? Realmente a esta condición en el cuidado, que es la aceptación del diagnóstico. Es el punto de base y normalmente aquí ocurre que aceptar tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, aceptar en la práctica, entender exactamente en el día a día qué significa aceptar, es lo que veremos hoy. Porque ahí siempre hay pues, muchas creencias limitantes que al final nos impiden tomar las acciones. Y bueno, lo primero es entender qué es la aceptación, ¿no? Entonces, aceptar significa entender la realidad, aceptar la realidad tal y como es y poner nuestro foco, ¿no? En lo que sí que podemos controlar. Entonces, aceptar la realidad como es y en vez de cambiar lo que no podemos controlar, poner el foco, nuestras acciones, en lo que sí podemos controlar. ¿Y por qué cuesta tanto aceptar? Bueno, en este contexto, ¿no? Que estamos hablando de personas mayores, personas con demencia, normalmente nuestros familiares, nuestro ser querido, pues es una situación nueva, es una situación dolorosa, tiene muchas implicaciones sobre nuestra propia vida, ¿no? Y implica un gran cambio. Y los cambios, en general, para todas las personas, los cambios pues, generan resistencia, ¿no? Eso ocurre porque bueno, pues nuestro cerebro suele buscar el camino más fácil, el camino más corto, el camino más cómodo. De hecho, automatizamos varias cosas, ¿no? Hacemos muchas actividades en piloto automático para ahorrarnos esfuerzo, ¿no? Entonces, nuestro cerebro crea, pues es un ejemplo las rutinas, ¿no? Nuestro cerebro crea pues un camino y siempre intenta repetir el mismo. Y cuando nos afrontamos con un cambio, pues es como afrontarse pues, con un bosque nuevo y sin un sendero para recorrer, ¿no? Entonces implica esfuerzo, implica tiempo, implica dedicación, ¿no? Entonces todos estos cambios pues normalmente tendemos a evitarlo. En este contexto, lo que pasa es que no es un cambio al que podamos elegir. No es lo mismo decidir si voy a vivir en una ciudad que en otro, que cuando nos planteamos una situación que es un diagnóstico que nos va a cambiar la vida y que está ahí. Este cambio no lo podemos elegir, pero sí que podemos actuar en lo que tenemos control, ¿no? Entonces, un ejemplo para que lo veas más claro de cómo eso ocurre en otras circunstancias de la vida, ¿no? Es, por ejemplo, pues, cuando hay un despido en el trabajo. No sé si alguna vez te ha pasado, si han prescindido de tus servicios, pero normalmente esta es una situación que no elegimos, es una situación sobrevenida, es un cambio que es impuesto, que también suele ser pues, doloroso, y lo que nos planteamos en estas ocasiones, pues normalmente es seguir adelante. A nadie se le ocurre ir a buscar el dueño de la empresa para decirle que la decisión que ha tomado no es correcta, que necesita de tus servicios, o cualquier otro justificativo, que esto no es justo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues lo que se hace es trabajar en donde tenemos control. ¿Eso qué significa? Pues seguir, actualizar el currículum, ir a buscar nuevas opciones, oportunidades de trabajo, mejorar nuestras habilidades para tener una mejor recolocación, en fin, y seguir adelante, ¿no? Seguir buscando. Entonces, esto significa actuar en lo que tenemos control. Podemos decir que eso no es justo, que eso no es correcto, podemos sentirnos mal por eso, pero eso no es lo que nos va a llevar a otro punto, ¿no? Entonces, en esta situación hay una necesidad detrás y es muy fácil ver el salto. Y aunque parezca que es un ejemplo distante al cuidado, no lo es, porque en el cuidado también pasa lo mismo. Pues es una situación sobrevenida, no podemos controlar algunos aspectos, no podemos controlar el diagnóstico, no lo podemos cambiar. Tampoco podemos cambiar si la persona olvida o no olvida.
¿no? Pero sí que podemos cambiar el cómo vamos a responder ante esta situación. Un ejemplo, pues nuestro familiar pues nos puede acusar de que le hemos cogido algo, de que le hemos robado algo, que le hemos escondido algún objeto. Pues tenemos dos opciones, ¿no? Nos podemos enfadar, podemos sentirnos ofendidos, sentirnos mal, porque estamos aquí para ayudar y la persona nos está acusando, lo podemos tomar totalmente a lo personal y vamos a contestar en consonancia, ¿no? Le vamos a decir que no, que como yo, que yo no he hecho nada. Y eso normalmente lo que hace es llevar la situación a un punto aún peor, ¿no? La persona se vuelve más ansiosa, más agitada y eso pues no ayuda. En otro lado, en contrapartida, ¿no? Podemos actuar de otra manera. Entonces aquí estamos decidiendo cómo queremos actuar. Entonces, si entendemos lo que le está ocurriendo, si aceptamos que esta condición, que esta acusación es fruto de la enfermedad por la que está pasando, entonces aceptamos esta realidad que nos está acusando, pero no es algo personal, lo aceptamos y entonces podemos ayudarla a buscar, por ejemplo. Podemos ayudarla a calmarse, ¿no? Y dar una salida diferente a este problema, sin discusiones, sin tensiones, mucho más agradable, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir tampoco que seamos conformistas, que nos tenemos que resignar o que le vamos a seguir la corriente a la persona o que le vamos a decir que todo así. Aceptar no significa acepto entonces que tiene un diagnóstico, que se olvida, que me va a acusar y cruzo los brazos y no voy a hacer nada. No, aceptar la realidad tal y como es implica entender. Y es tan importante, ¿no?, poder aceptar para poder entender, porque así vamos a actuar con más empatía, vamos a actuar acorde a las capacidades de la persona. Y eso lo que nos permite pues, es evitar un montón de situaciones difíciles, evitar las discusiones y evitar dar una respuesta que haga con que una situación, por ejemplo, que puede ser de inquietud, acabe escalando una situación de agitación o de agresividad, ¿no? Pero para poder aceptar las cosas tal y como son, que eso implica entender exactamente en la práctica los cambios que está pasando la persona, esto requiere de tiempo, requiere de buscar información para poder actuar, ¿no? Pero te puedo garantizar que no hacerlo es un esfuerzo aún mucho mayor. Es como si quisiéramos nadar contra una corriente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Puedes estar súper preparado físicamente, puedes estar fuerte, puedes saber los movimientos que tienes que hacer para nadar, pero si entras de frente a la corriente, pues mueves y te mueves y te mueves y te mueves y no sales del lugar, ¿no? Y eso pues hasta un atleta profesional, si está ahí contra la corriente, pues va a tener dificultad. Y no sé si has visto alguna vez cómo hacen pues, los socorristas cuando rescatan a alguien en el mar, ¿no? Nadan de la misma manera que nadarías tú y que nadaría yo, ¿vale? Pero con una pequeña diferencia. Pues los movimientos de nadar pueden ser los mismos, pero nadan en un ángulo de 45 grados. Y eso es un cambio muy sutil. Estamos hablando solo de un ángulo. En vez de ir de frente, pues vamos en un ángulo de 45 grados. Pero en este caso en concreto es un cambio que implica pues, la vida o la muerte. O sea que es muy importante. Entonces, te estoy contando eso, ¿por qué? Porque eso también es parte de un proceso de poner el foco en lo que podemos controlar, ¿no? Entonces, es de cierta manera una aceptación. Acepto que no puedo nadar contra la corriente, pero busco la manera de poder afrontar este cambio con lo que está en mi control. No voy a cambiar el sentido de la corriente, no voy a cambiar la fuerza del mar, pero yo puedo cambiar la manera, el sentido, la forma como entro en el mar y la forma como nado, ¿no? Entonces, eso es el mismo proceso en el día a día de cuidado, ¿no? No podemos cambiar ciertos aspectos en una persona mayor, pero podemos cambiar cómo vamos a responder a esta situación. Y de hecho, esta semana, por ejemplo, hablando con una participante del método Serena, justamente me decía eso, que al entender los cambios que estaba pasando su madre, a entender a su madre en sí, ¿no? La situación que estaba viviendo, ella se sentía en paz, sentía que su propia paciencia venía sola. ¿Y eso por qué ocurre? Es cierto que la paciencia es una habilidad, es una paciencia que vamos a poder practicar. Hablo de eso en otro vídeo, que son 3 estrategias para tener más paciencia en el cuidado. Pero aquí me quiero centrar en por qué a veces experimentamos eso de una manera más natural, ¿no? Y para entenderlo, pues es importante mirar qué es lo que nos hace no tener paciencia. La impaciencia, y es bastante parecido también a la frustración, ocurre
cuando las cosas no salen como queremos o como pensamos que tienen que salir. Entonces, cuando pues, la persona está haciendo algo y no lo hace del todo bien, pues ahí pues, podemos sentirnos impacientes, nos podemos frustrar. ¿Eso qué significa también? Pues que somos impacientes cuando las expectativas están desajustadas, ¿no? Queríamos que las cosas fueran de una manera y acaban siendo de otra, ¿no? Entonces, eso es muy común en el día a día de cuidado y eso es pues, un signo que tenemos un proceso en la aceptación. No estamos aceptando que nuestro familiar tiene cierta dificultad, estamos insistiendo en que pueda hacer las cosas como las hacía antes, ¿no? Entonces, eso es interesante tener en cuenta, tener presente, ¿no? Cuando nos veamos en una situación como esta, para decir, oye, pues igual no estoy aceptando, ¿qué es lo que realmente tengo que observar aquí, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando a la persona? Y eso es lo que muchas veces pues, nos lleva a darnos cuenta de que estamos pues, en un proceso de negación, en un proceso donde no somos capaces de ver las dificultades de la persona, entonces no somos capaces de ayudarla de la manera correcta, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo salimos de esto, ¿no? ¿Qué implica aceptar? ¿Cómo podemos hacerlo, ¿no? Entonces, lo primero es aceptar, como he dicho ya varias veces, aceptar la realidad tal y como es, significa entender esta realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo eso se refleja en el día a día? Porque puedo pensar, sí, mi familiar tiene un diagnóstico, tiene Alzheimer, tiene una demencia mixta, tiene alguna otra enfermedad que puede cursar en demencia, en fin, el nombre tiene una serie de implicaciones, por supuesto, pero a veces acepto que tiene la enfermedad y no profundizo en cómo eso se refleja en el día a día. Entonces pienso que acepto, ¿no? Pero no estoy aceptando realmente. Aceptar significa saber qué significa que se olvide, qué va a pasar cuando se olvide, qué significa que tenga cambios en su razonamiento, qué es lo que voy a ver cuando esto pase, ¿no? Para saber si lo que estoy viendo es normal, no es normal, es parte del proceso. Entonces, aceptar la realidad de cada momento es lo que nos va a permitir actuar en lo que sí tenemos control, ¿no? Entonces, acepto que tiene cambios en la memoria y que no puedo cambiar este proceso por el que está pasando, sus cambios. Puedo apoyarla, pero no puedo cambiar el proceso que está pasando, no puedo cambiar su diagnóstico. No, pero puedo cambiar la manera como voy a responder a eso. Y eso es algo que tardamos mucho tiempo en darnos cuenta, que los cambios realmente, ¿no? Muchas veces queremos cambiar a la otra persona y realmente los cambios en las otras personas es muy difícil, y más en una situación como esta que la persona tiene ciertas capacidades, está perdiendo capacidades, ¿no? Los cambios que podemos hacer están en uno mismo, solo están en nosotros. Nosotros podemos cambiar la forma como pensamos, podemos cambiar la forma como actuamos, podemos actuar la forma como reaccionamos ante cierto comportamiento, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante y es parte de este proceso, porque cuando somos conscientes de eso, de que nuestras reacciones también condicionan la forma como la persona va a reaccionar, es decir, no la cambio directamente, pero si yo cambio, voy a ver un cambio en la persona. Y cuando pienso de otra manera, cuando pienso que es ella quien tiene que cambiar primero, pues al final pues es otra fuente de estrés y de confusión. Queremos evitar que pasen cosas que le están pasando por su propia enfermedad. Y quizás pensemos cosas como lo hace para molestar, cuando quiere sí que se recuerda, ¿no? Esto también es un indicio de que no estamos aceptando su enfermedad y no estamos poniendo el foco en cómo podemos ayudarla a que recuerde. Entonces, bueno, ¿cuáles son los pasos, ¿no? Para aceptar la realidad tal y como es? Pues ya lo he mencionado varias veces, pero es aceptar la situación entendiendo cómo los cambios por los que pasa la persona implican en su día a día. Es decir, acepto que tiene problemas de memoria y entiendo que sus problemas de memoria van a ser con que me haga preguntas repetitivas. Cuando entiendo eso, pues soy más capaz de dar una respuesta amable, pero no solo eso, tengo más capacidad de apoyarla, de buscar una forma de que estos olvidos, que encuentre las respuestas a estos olvidos por ella misma, que estos olvidos no se reflejen en un montón de preguntas repetitivas, ¿no? Y lo puedo hacer, por ejemplo, con un calendario, si me pregunta qué día es varias veces, puedo ayudarla a que busque esta información, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso, ¿no? Repito, aceptamos entendiendo cómo eso se refleja en el día a día, para que cuando se dé el comportamiento podamos buscar la mejor solución para eso. Entendemos que este comportamiento es parte y buscamos la solución.
Y eso es un poco el paso a paso para que también pongáis en práctica, ¿no? Que observéis qué situaciones os está costando aceptar, en qué momentos pues, sentís cierta frustración o esperáis que la persona pues, haga una cosa. Me gustaría que hiciera lo mismo de antes o me gustaría que cuando me viera me reconociera. Piensa un poco sobre esta pregunta, piensa si realmente esta pregunta está ajustada a la realidad o está desajustada a las capacidades de la persona. Quizás estamos deseando algo que no puede ocurrir. Podemos apoyarla de otras maneras, podemos decir quiénes somos, podemos ayudarla a que nos recuerde. No quiere decir que no le vamos a orientar a la realidad, pero esperar que la persona quizás nos reconozca cuando está pasando por un problema que le está afectando su capacidad de reconocernos, pues no es demasiado realista. Entonces es una fuente de frustración, indica que bueno, hemos aceptado quizás que tenga una enfermedad, pero no hemos aceptado realmente qué significa tener esta enfermedad, ¿no? Entonces esta es la reflexión de hoy, son sobre todo pues este punto ciego, ¿no? A la hora de aceptar, que es realmente no ver qué quiere decir en el día a día, qué cambios se van a dar en la persona y cómo los voy a ver en el día a día. Entonces ahí sí podemos aceptar la situación y poder entender, mira, lo que le está pasando es fruto de su enfermedad y voy a actuar de tal manera para apoyarla, para que encuentre las respuestas, para que no se sienta pues desprotegida cuando pierde algo y piensa que alguien le ha robado, las situaciones que sean, ¿no? Se puede actuar en todas con esta misma perspectiva. Entonces, bueno, este es un punto ciego, el no entender cómo eso ocurre en la práctica. El siguiente es poner nuestra energía en estos pensamientos que realmente no tenemos el control. ¿Cómo? Poner nuestra energía en estos pensamientos que son negativos realmente y que están relacionados a cosas que no podemos controlar, ¿no? Como es, me gustaría que me reconociera o que hiciera lo mismo de antes. Todo eso, o porque no cambia primero, o porque no acepta mi ayuda, ¿no? O me enfado porque no acepta mi ayuda. Todos estos pensamientos negativos pues realmente pues no nos ayudan a decir, bueno, ¿qué hago para que acepte mi ayuda? ¿Qué hago para que recuerde? ¿No? Y el tercer punto que está relacionado con la aceptación y que también a veces nos pasa desapercibido es estas expectativas desajustadas. Las expectativas están desajustadas es porque no hemos entendido muy bien la situación que nos estamos afrontando, o sea, que no la hemos entendido, la realidad tal y como es. Y bueno, y cuando sí aceptamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando el primer paso para poder experimentar un poco más de paz realmente en el cuidado, de tener más empatía, porque esta aceptación implica entender y cuando entendemos pues podemos tener más empatía, podemos ponernos en el lugar de la otra persona, podemos contestarla de forma mejor y eso va a mejorar la convivencia, nos va a permitir buscar las estrategias más correctas para actuar en cada punto. Y eso era un poco lo que quería compartir hoy, todos estos aspectos, ¿no? De que nos ayudan cuando todos esos beneficios que podemos experimentar, un cuidado diferente desde otra perspectiva, cuando salimos de la negación y aceptamos lo que le está pasando a la persona. Entonces vamos a poder actuar para apoyarla. Y espero que, bueno, que esta reflexión te ayude si estás pasando por este proceso. Además, la aceptación nos va a ocurrir, nos va a acompañar a lo largo de todo el tiempo, realmente, porque a medida que la persona cambia, pues no quiere decir que volvamos hacia atrás porque estamos mejor equipados, ¿no? En este camino. Ya hemos pasado por las primeras situaciones y tenemos más equipaje, más conocimiento, más herramientas. Pero sí que cuando cambia la situación tenemos que volver a entenderla, volver a aceptarla, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso y siempre que lo hacemos lo antes posible, pues pasamos a la siguiente etapa de ir ajustándonos y aplicar las mejores estrategias. Entonces, bueno, espero que eso te ayude. Espero leerte también en los comentarios si ahora mismo hay alguna situación que te está costando aceptar para que también te pueda ayudar en próximos vídeos. Y eso es todo por hoy. Me despido, te mando un abrazo enorme, deseando verte en los próximos vídeos y leerte en los comentarios.